una pregunta a Alvarado, al señor Alvarado. ¿Por qué eligieron vosotros procesos en vez de órdenes de trabajo? Porque veo de que a ustedes les dan pedidos, le dan órdenes de trabajo con cantidades exactas, con diseños, por así decirlo, determinados, y no es que se produzca de una manera continua un mismo producto. No sé qué podrías opinar al respecto. Claro, la empresa, digamos, ya cuenta con un determinado número de clientes, ¿no? Y ya sabe, digamos, qué disponibilidad tiene para cada uno. Entonces, como está produciendo constantemente, por eso, como ella mencionó, que queremos estandarizar todos los procesos, ¿no? Para que la empresa ya cuente con un costo determinado para cada actividad, ya sea en distribución y aparte de impresión y importe. Por eso es que hemos decidido tomar esta opción. Yoshioka, a Barcayola. Una pregunta. Señor Barcayola. ¿Qué método de fijación de precios emplearía este tipo de empresa? ¿Qué método de fijación de precios emplearía este tipo de empresa? Método de fijación de precios. De inventarios. ¿PEP o el promedio? ¿Cuál de ellos? ¿El PEP o el web o el promedio? Eso está preguntándole. ¿Cuál de esos debería poder? Bueno, el web no se podría fijar porque está probando. El PEP es lo más, se podría decir que es el más preciso, y el promedio como que obvia ciertas variaciones, porque como subimos no es un promedio. En el caso de que haya un precio muy alto, el promedio aumenta, pero lo distorsiona. No diferencia entre un precio que está fuera de. Yo usaría el PEP. Zulueta está. Señor Zulueta, por favor, una pregunta al señor Cáceres. Mi pregunta va por la parte, no sé si la mencionaste exactamente tú, pero supongo que todo entra en el tema, la parte sobre las mermas. ¿Cómo manejan las mermas por cada producto que fabrica esta empresa, ¿no? Y cómo afecta en la parte contable? Sí, está bien. Bueno, según la información que hemos tenido de la empresa, no especifica muy claro qué hacen con las tierras. Pero nosotros sí podemos pedir a los que más a la administración de empresa. Como es una empresa de plástico, el plástico puede ser reciclable con mucha facilidad. Entonces, este plástico puede ser reciclado otra vez a los procesos que estemos realizando. Entonces, esto podría ser incluidos en la parte de inventario, ya que van a ser utilizados otra vez para el proceso común, el proceso. Ya, otra vez. Campos no está, ¿no? Señor Campos, señor Dávila. ¿Quién ha venido? Señor Dávila. ¿Tienes una pregunta? ¿Quién es, señor Dávila o señor Campos? Quispe Saavedra. Usted, señor Quispe Saavedra, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, pero bueno, vamos a hacer descansar un ratito. Ya, Zulueta ya. Otro que. Rivero no ha venido, ¿no? Señor Rivero, ¿se encuentra el señor Rivero? Ya mientras el señor se ubica. A ver. 11, esto sería, perdón, la transparencia 11, por favor. Señor Heredia, ¿quién es? Heredia, 11. Hay varios errores. Embobinar es con M. En primer lugar. Siempre. Antes de B es N. Cuando es V es N. En base. Sí. Ya la 12. La 12. ¿Qué es un dado? El dado es... No. Heredia. ¿Qué es un dado, señor Heredia? ¿Dado? ¿Pusieron qué? Para los que juegan cubilete. No, pregunto.
un material? No, no, es ¿Qué es? la herramienta que se usa para aplastar el material en el proceso de extrusión. ¿Qué hace yucra del dado? La pasta pasa por el lado y sale con un grosor y un ancho. Es el que le da la forma, que se llama el dado. El dado lo usan también, por ejemplo, cuando ustedes tienen un perfil de, o sea, una varilla gruesa, meten el dado y lo ponen más delgadito. Eso hace el dado, esa es la chamba del dado. O sea, hace una transformación de lo que entra, sale diferente, en otra forma. Eso es el dado. ¿Ya? Pero bueno, después en la 13, 13, ya, ¿es láminas o láminas? Con las esdrújulas, se las comen ustedes. Disculpen que sea así, eso lo tengo yo del colegio. Tenía un sacerdote que todos los días me tomaba dictado. Cuarto y quinto y secundario. Yo soy un enfermo de la ortografía. 31. 31, por favor. 31. A ver. Disculpe, ahora sí para el señor Heredia. ¿Qué cosa es el ingreso de materia prima? ¿Qué es? No entiendo el uso de ese formato. ¿Qué es? Ingreso de materia prima, producción, ¿qué es? Como hay detalles, se registra el ingreso de las materias primas para el momento de realizar la fase de producción, para realizar la producción. ¿Ingresos de dónde? ¿De dónde? ¿Del almacén a producción? Claro, puede ser tanto de almacén, puede ser también de su área de donde se adquiere, del área de compra. No, si es el área de compra, tiene que ir al almacén. Si yo compro, para el almacén. Pero aquí me dice que usted es ingreso de materia prima de producción. Es un pedido, o sea, es el registro de los ingresos de materia prima por producto, diferenciando su procedencia, origen o destino de recepción. Entonces, va al almacén. Ustedes deben entender el formato. Lo que quiere decir es que acá es el ingreso de la materia prima hacia el área de producción. No, pero mire lo que dice. Este formato tiene por finalidad registrar los ingresos de materia prima por producto, diferenciando su procedencia, origen y destino de recepción. Entonces, estoy tratando de entender qué es. La materia prima que ellos reciben se clasifica de acuerdo al producto que va a ser en el que se va a trabajar. Ya. Se diferencia la procedencia de requieren las distintas materias primas, su origen y su destino de recepción, o sea, las áreas en las que se va a trabajar. O sea, es la materia prima que entra a producción, asociado a una orden. Claro, o sea, es la orden de producción que hace referencia a las materias primas. En otras palabras, Después del proceso que el área de compras ha hecho todo, la compra de todos los productos. ya se está en el almacén. Si yo hago un requerimiento, o sea, es básicamente los materiales, puede ser directos o algunos relacionados, que los uso en función a la producción que tengo programada. Así sería, más o menos, creo. ¿No? O sea, en la práctica ese requerimiento de materias primas asociado a una orden. Claro, porque en la orden de producción te da la lista de material. Por eso debe ser el requerimiento. Puede ser material directo, los indirectos, suministros. Por eso le digo, pero es el requerimiento. Claro. En el ingreso de manera no entendí bien el concepto. Ya, por la chucha. Ya. Señor Quispe, entonces ya se ubicó, señor Apesúa. ¿Alguna pregunta?
Eso es lo que han planteado ellos. Yo tengo mis dudas, pero eso es lo que han planteado. A ver, Trejo, señor Trejo, ya. Ustedes, a la hora que han hecho la definición, ¿podrían mostrarme los dos procesos grandes y después las definiciones que han considerado ustedes que tiene la empresa, ya? Sí, ese creo que eran sus dos procesos. En uno dijeron que era un costeo, el primero, tal como estaba, ¿cuál era? ¿Eso era por orden de trabajo o costeo por proceso? El primero, porque eran dos plantas, ¿no? La planta 1 y la planta 2, ¿sí? La planta 1, ¿qué proceso, qué sistema han definido? Ahí lo pusieron en algún lugar. Era por proceso, la planta 1, ¿sí? Donde hacían la extrusión, ¿así era? Y en la segunda hacen la impresión, en la otra planta hacen impresión y corte, ¿sí es? Ya, correcto. Entonces, en esa otra, ¿cómo era? Pero lo habían escrito ustedes. ¿Dónde está? ¿Lo está escrito? Ahí está. Entonces, en la primera planta dice que es sistema costeo por proceso y la otra es costeo total, ¿sí? ¿Así eso es? ¿Eso es? Ya, pero ninguno es contradictorio. O sea, el costeo por proceso puede ser, el costeo puede ser por proceso o por orden. También puede tener, esa es una característica. Otra característica puede ser costeo directo o costeo total o por absorción. Otra característica puede ser costeo real o el costeo estándar. O sea, el costeo por proceso, en donde es la primera y la segunda planta. No es solamente la primera. Y si el costeo, ¿cuál es? A ver, para el señor, vamos a hablar un poco de características. Para el señor Trejo, ¿cuál es la característica de un costeo total o por absorción? ¿Qué característica hace que yo diga, ah, el sistema que están usando es por absorción? ¿Cuál es la característica que usted rápidamente dice, ah, es costeo por absorción? ¿Cómo sabe que es costeo por absorción? ¿Cómo ha identificado que esa segunda planta usa costeo por absorción? ¿Cuáles todos los costos? Todo el proceso. No, los procesos existen siempre, o sea, existen siempre órdenes y siempre existen procesos, o sea, los procesos y las órdenes siempre existen. Los procesos y las órdenes de producción siempre existen en cualquier tipo de empresa. El tema es cómo yo lo acumulo, nada más. O lo acumulo por órdenes o lo acumulo por procesos. Eso es todo. Ustedes en su definición han dicho que es costeo por proceso. Está bien. Pero es en el uno y en el primero y en la segunda planta. El costeo por absorción. ¿Cómo lo tipifico? ¿Cómo sé que es costeo por absorción? Y no es costeo directo o variable. ¿Cómo es? ¿Cuál es la característica que diga, ah, este costeo es analizado y es costeo por absorción? ¿Por qué? Porque ya tiene algo que es rápido. ¿Qué usa? ¿Qué cosa lo diferencia, señor Trejo? Porque a la hora que han hecho el análisis ustedes han definido, ah, es costeo por absorción porque tiene tal cosa, hay un atributo. ¿Cuál es ese atributo? ¿Qué? ¿Cuál es? Sí. Estoy preguntando eso nada porque ustedes lo han analizado y han dicho que así va a ser. Ya, también me parece correcto, pero ¿por qué es? A él, señor Trejo. Después te voy a preguntar a ti, yo creo otra cosa más compleja. No te preocupes. ¿Cuál es? Porque existe la cuota. Se supone que ustedes han visto una cuota en algún lado que es la forma como distribuyen los indirectos de fabricación. Por tanto, si encuentran la cuota, es porque trabaja por absorción. Es la única cosa que les define, porque existe una cuota. ¿En función a qué? ¿Cuál será el criterio? Puede ser mano de obra, materia prima, lo que sea. Una discreción, en fin, no hay problema. Eso es, señor Trejo. La señorita Vázquez, ¿sí? Ya. Pregunta ahora, aquí la señorita Vázquez. ¿Por qué? A ver, otra vez en las definiciones que hicieron en el otro. A ver. ¿Puede pasar a la hora las definiciones? Exacto, fíjate.
lo que ocurre es que en la primera lo que están haciendo es teniendo un producto, lo estrujan y después lo tienen porque después le van a dar otro tipo de droga. Pero eso es, el que lo tengan en otra planta debe ser porque físicamente es otra planta. Debe haber una planta y otra planta. Y puede ser a veces que las empresas tienen, así pues es el edificio, eso es lo que compraron, tienen una planta y otra planta. Otra cosa que puede ocurrir es porque hay contaminación. O sea, las quieren tener separadas porque no quieren tener contaminación. Ese es otro tema. ¿No? Esos serían los dos principales por los cuales yo puedo tener dos plantas. O porque a la hora que compré el terreno, por ser malo, me compraron una planta por un lado, había pues una pista. Hay plantas que son así. Aquí está el terreno de uno, pasa una pista por ahí, después siguen el otro lado y una planta. Es así. ¿Qué van a hacer? Así lo compraron, pues. Entonces tienen dos plantas, pues. Pero no es porque el proceso se hace en dos plantas, o sea, es una planta que así está diseñada, ¿no? O sea, no sé cómo será el caso, no sé cómo es el caso del teto, no he ido nunca a esa planta, entonces no sé cómo funcionará, cómo será la distribución, ni conocemos la historia de eso, ¿ya? Pero les digo lo que a veces ocurre con las plantas. Inclusive pueden haber algunas que comenzaron en una plantita en un lado y ahí la tienen y después compran uno en otro sitio, entonces tienen dos plantas, entonces tienen unos costos muy elevados de transporte de las materias primas, ¿no? Durante un momento, después otro momento lo venden y ya se traslada. También hay esa posibilidad, ¿ya? Entonces, no sé si la magnitud de la información que tuvieron ustedes para ver, decía algo sobre que de alguna forma lo tienen que tratar. Cuando uno habla de costeo por proceso, hay un tema que normalmente es lo que más dificulta, que es el cálculo de las unidades equivalentes. No sé si eso a la hora que ustedes lo han analizado, cómo sería su tratamiento. Porque inclusive hablan que hay pérdidas, ¿no? Porque hay un formato donde plantean pérdidas, entonces tienen un registro de pérdidas asociado probablemente a cada pedido. ¿Cómo se respondería a eso, Ley? Ya. Pero, ¿cuál es la idea? O sea, pero ¿por qué yo me inclino? O sea, está bien, ellos lo plantearon, pero ¿por qué yo me inclino en hacerlo por proceso y no por orden? Porque por orden inclusive, ustedes mismos han mencionado que hay pedidos que son específicos y que las materias primas inclusive están asociadas a cada producto. Entonces, si hay todo ese tipo de especificación, en la práctica a mí yo estoy hablando en teoría, ¿no? Con la información que me están dando, yo me inclinaría por hacer un costeo por orden. Pero los lotes que salen son aptos para hacerlo por orden. Perdón, no le escuché bien, señorita. Sobre las unidades corrientes, o sea, los pedidos son por orden, son bastantes. Pues. ¿Qué cosas? ¿Bastantes en volumen o son muchísimos? En cantidad. Bueno, es que hay varias cosas. Bastantes pueden ser que hay diferentes pedidos, bastantes pedidos, pero las cantidades son pequeñas. Otro es cada pedido, son pocos pedidos, pero hay bastantes, hay una cantidad enorme en cada pedido. ¿Cuál de las dos cosas es? No,
porque yo cierro el mes y me van a quedar unidades en proceso. ¿Está bien? Pero en este caso, ¿qué cosa me queda por proceso en el primero de instrucción? Me quedará un pedacito de plástico, me quedará. Cuando sé que tenga yo muchas máquinas, no sé, le digo, puedo tener yo muchas máquinas, entonces así en serie, entonces cuando entra, paro, pues puede ser varias toneladas que está de material ahí. Pues si tengo una, será un rollo de 100 metros, ¿no? ¿Vale la pena? No vale la pena. Entonces, no sé si me comprende, o sea, le estoy dando argumentos de por qué lo tengo que usar o no. ¿Ya? Hay una facilidad que puedo tener. ¿Ya? Por ejemplo, el tema, si me interesa la merma, porque a mí de repente es muy cara la materia prima, más me conviene si conteo por proceso. Si tengo mucha merma, porque cuando trabajo por orden no sé a qué se debe la merma. Pero sí con proceso, porque tengo el proceso y ahí está la merma, pues. Algo ha pasado en ese proceso y lo puedo analizar mejor. ¿Ya? Entonces yo me acomodo. Una empresa que hace, por ejemplo, lo que haría si no tengo la lógica de poner unidades equivalentes. Me hago el loco y hago una producción tal de que cuando acabe el mes, nunca inventar el proceso. Eso hago. O sea, y sigue tal forma la producción, que digo, no, produce tanto para que al final no haya nunca inventado el proceso. Entonces nunca hay, entonces no hay problema. ¿Comprende? O sea, todo eso puedo hacer, pero ¿por qué? Porque no sé cómo asignarle, cómo hacer la distribución. O sea, ¿comprende? O sea, admito, no necesariamente ustedes lo han ido a la planta, pero la idea del ejercicio es pensar y usar la teoría que tenemos. ¿Por qué lo tengo que usar? ¿Por qué no lo tengo que usar? Cuando uno tiene una planta, en una planta se hace ya más fácil, pero en la planta, cuando las cosas se ven evidentes, no hay que analizar nada, porque está evidente, pues. ¿No? Y además usted cuando piensa los arreglos, no va a querer. Pero la idea es meterle cerebro a eso. O sea, yo me inclinaría, ¿no? Me inclinaría por un costeo por hora. Yo me inclinaría por un costeo por hora, ¿no? Porque veo, si me dijesen, ¿sabe qué? Aquí hay bastante merma que traje. Entonces, si me dicen que hay mucha merma, ese es un argumento a favor de hacer costeo por proceso. Si tengo mucha merma. ¿Ya? Ese es un tema importante. A ver. 14. Yucra. ¿Cuál es tu problema, Yucra? Dime. ¿Qué es lo que querías decir? Claro, cuando le dije compañero tenemos sobre qué administra en sí para decir que... Sí, ¿cuál es? Claro, sí, en el Word que nos dieron no hay ningún dato de una nota de absorción. Ya, Lo entonces... dice específicamente el Word que sí utiliza un sistema de costo total en la segunda planta, el proceso en la primera. No, pero no... Espera. A ver, espera. En cualquier proceso yo voy a tener costos de conversión. ¿Está bien? Pero como yo tengo un producto, o sea, la instrucción es para una orden. O sea, yo no estoy haciendo varias órdenes en el mismo tiempo en la instrucción. ¿Me comprende? O sea, entonces yo sé qué materiales uso para esa orden. Entonces sus indirectos será pues en la instrucción sería pues ¿cuál? La depreciación asociada a esa orden del mes, ¿no es cierto? O sea, puedo tener 5 órdenes en el mes de diferentes productos, pero la depreciación la distribuiré pues entre 5, no sé, se me ocurre. Después los materiales directos, los insumos no están ahí, todos son directos. Repuestos, suministros, sí los tendré que usar para todos si es una planta. De repente los dados que tú has mencionado pueden ser diversos. Y alguien los tiene que fabricar, deben tener un área de mantenimiento o de reparación que van haciendo los dados. Los dados se desgastan, tengo que hacerle mejor, los compro nuevos o tengo de repente hay uno que hace rectificación. ¿Sabe lo que es una rectificadora? ¿Ah? ¿Quién sabe lo que es una rectificadora? Rectificador. La palabra la he escuchado. ¿Ah? Es una máquina de herramienta, igual como hay un torno, una fresa, un cepillo. O sea, normalmente las fresadoras es una que lo que hace es nivela de repente los tamaños de la cosa.
una plancha que se ha desgastado, ¿no? O las nivela otra vez, ¿no? Las rectifica, las pone en una misma dimensión y tamaño, ¿no? Para que no tenga ningún tipo de desbalance. Eso es uno. Después hay otra máquina que se llama las fresadoras. No es que hacen fresas, se llaman fresadoras porque lo usan para hacer engranajes. ¿Ya? Pero le dicen fresadoras. Entonces, las rectificadoras normalmente son muelas de esmeril y hacen pues ese tipo de trabajo, ¿no? Y si, o si no, hay unas que ya no le pueden hacer nada, tienen que comprar unos nuevos porque se malogró, pues, ¿no? Hay aceros que son, por ejemplo, aceros salvanarios que duran mucho, son muy fuertes para la abrasión. Yo, cuando tengo muchos productos que son abrasivos, se van desgastando. Y a veces, como usan moldes y usan planchas, y eso hace que el producto salga con ciertas dimensiones, por el desgaste de la materia prima, hace que se vaya descalibrando y no se cumple con las dimensiones técnicas que puede tener el producto, dimensiones de tamaño, volumen, ¿no? Todo eso hay en las plantas, o sea, tienen su diseño, tienen su lógica, y se van desgastando las cosas, pues, los autos se desgastan. Entonces, cada cierto miles los sacan. Hay unos que pueden durar bastante y la tienen pues siempre, ¿no? Por ejemplo, eso los dados puede ser un tema de mantenimiento. Eso sería por el lado de... Debe haber algún criterio, es cierto. Cuando yo tengo mi directa de fabricación, hay algunos criterios que uso. ¿Ya? Criterios para absorber, para distribuir o asignar los costos asociados a una orden de producción. Tiene que haber, es implícito. Si no, es costeo directo. O sea, la cuota de absorción es un criterio. Puede ser un criterio totalmente discrecional. Ese es, pues, no es exacto, pero funciona, sí. Tiene un valor. ¿Sabe lo que es la discreción? No es una cuestión hepática. Se me antojó ponerlo así. Ahora, si lo quieren hacer fino, harán pues su redirección. Y saldrá. Si no, le ponen un valor ahí, después lo comparan con el real del siguiente proceso y lo van a ajustar. No hay ningún problema, sí se hace. Ya, entonces, después tienes un problema. ¿Cómo es el asunto de las otras, de impresión y corte? Porque la instrucción me parece que es la preparación para los otros, ¿no es cierto? La instrucción es la preparación para lo que viene, ¿sí es? Bueno, es el primer proceso. Por eso, pero es la preparación para lo que te han dado el proceso. Pero hay otros que me dicen ustedes que hacen impresión y corte, ¿no? No, pero es un servicio, lo vas a cobrar, pero entonces también tienes el costo de eso. Porque no sé cuántas máquinas de impresión tienes, no sé cuántas máquinas de corte tienes. Porque si yo tengo varias máquinas de corte, varias máquinas de impresión, yo puedo tener varios trabajos al mismo tiempo. Si tengo uno, tengo que hacer pues cola. No sé cómo funcionará esta empresa en ese sentido. No, sí, lo que aplica el costeo por proceso para su actividad principal. Su actividad principal es producir envases, plástico. Y de vez en cuando hay clientes que requieren el servicio solo de impresión y de corte. De vez en cuando. No, está bien, está bien. O sea, la básica es extrusión, impresión y corte. Ese es donde tiene Esa es su actividad principal. Ya, entonces... Y ahí le aplica el costeo por proceso de la empresa. Sí, eso es lo que debe hacer. Ahora, tenga presente que cuando yo trabajo de costeo por proceso, miren, yo digo lo siguiente, hago costos de conversión. Los costos de conversión es la mano de obra y los indirectos de fabricación. Esos indirectos de fabricación pueden ser con cuota, pero como es por proceso, es el valor real. Porque es del proceso. ¿Qué cosa hice en esto durante todo el mes? O sea, yo sé que la expresión del mes es tanto. Yo sé que los repuestos del mes son tanto. Entonces no necesito cuota de absorción. Tampoco es variable, porque estoy hablando de manera real. O sea, el costeo por proceso tiene los materiales directos y los costos de conversión. ¿Está bien? Los costos de conversión tienen dos componentes. La mano de obra directa asociada en ese proceso, que ustedes la tienen 1, 2, 3, y tiene los indirectos de fabricación, que son la depreciación, la mano de obra indirecta, los repuestos de suministro del mes. Ya está, pues. De ese proceso, lo tienen directo, ya no hay problema. Pueden haber algunos conceptos como la energía, por ejemplo. La energía es un solo medidor para todos los procesos.
O sea, habrá uno que otro concepto, pero debe ser los más pequeños que tienen, que es indirecto, pero la gran mayoría es real. Casi no necesitas cuota, casi no necesitas cuota. Para algunos sí. Habría que entrar en el detalle de cada uno de los conceptos para eso. Ya, aquí nos quedamos con este grupo. El siguiente grupo, por favor. Es Anco, Carhuapoma, Cristóbal, Matos, Mundo, Tápara y Vargas. Sí, que se vive de viaje. Ya no se preocupe, señor, ya eso ya lo vimos. ¿Ya? No, nada, porque usted no estuvo, pues ya veré cómo lo resuelvo. ¿Ya? La lista de asistencia que la tiene.